Quería preguntarles algo, veamos cuál es nuestra definición de éxito. Les voy a contar dos historias y ustedes van a levantar la mano qué historia piensan que pudo haber tenido éxito o no en sus vidas, ¿no? Con cierta información rápida que les voy a compartir. Entonces, la historia 1, una persona que al inicio estudió en una escuela pública, vivió en un pueblo pequeño, un pueblo en donde solo el 20% tiene acceso a servicios básicos de educación, no sabía inglés, luego en su vida ganó muy poco dinero, se casó relativamente joven, 23, 24 años, tuvo una pérdida, perdió su segundo hijo. La segunda historia, graduada con honores, vivió en varias partes del mundo, habla 2 idiomas, con carrera internacional, su esposo un profesional exitoso, su hijo el mejor de la clase. ¿Quién crees que puede haber tenido, o qué creen según ustedes su definición de éxito? ¿Quién creen que pudo haber sido más exitoso? ¿Quién piense que la historia 1 levanta la mano? Muy pocos. O bueno, ya más. La historia 2, también hay más o menos. Bueno, realmente esas dos historias forman parte de la historia de una misma persona, ¿ya? Nada condiciona que uno pueda definir el éxito que ha tenido, y esa es parte de mi historia y lo que quiero compartirle con ustedes y el cómo conseguí o cómo hoy estoy parada acá. Y antes de empezar, mi esposo, si hubiera estado aquí, se reiría, porque puse a Andrea Chevasco de Simó. Y muchas veces al inicio de nuestro matrimonio discutíamos, porque yo decía, yo soy Andrea Chevasco, y él decía, no, tú eres Andrea de Simó. Y discutíamos mucho, y yo no entendía por qué para él era tan relevante que yo fuera de Simó. Y me di cuenta en el camino que a pesar de que uno puede ser una persona muy orientada a resultados, que siempre quiere más y demás, en el momento en que te casas te estás entregando como vocación a otra persona. Y tienes que dejar ser, entregar, y también tienes que aprender a recibir. Y hoy con orgullo digo, soy Andrea Chevasco de Simó, porque nada de lo que yo hubiera logrado, lo hubiera logrado sin su apoyo. Y hoy creo que él es uno de los ángeles más importantes en mi vida. Entonces, si tuviera que escribir un libro, este sería mi libro. Perdón, El cielo es el límite, esa sería la tapa de mi libro. Y como todo libro, tiene su dedicatoria, ¿no? Entonces, mi dedicatoria es para ustedes, a todas las personas que quieren luchar y conquistar en sus vidas, y a mi esposo Luis, que es el ángel de mi vida que me acompaña todos los días en las aventuras. Obviamente siempre Dios ha estado en cada una de nuestras vidas, y aquí hay un agradecimiento rápido a todos los protagonistas de mi hermoso camino. Mis padres que me acompañan hoy acá, que han sido una pieza fundamental en mi desarrollo, mis hermanos, mis mejores amigas que están acá. Y muchas más que podía poner más fotos acá, pero quería agradecer obviamente en mi tapa del libro a todas estas personas que han sido ángeles en mis vidas y que me han inspirado a seguir creciendo cada día. Entonces, he dividido las etapas de mi vida en 6 etapas, y la primera empieza con los valores en la familia. Creo que uno en la vida tiene una responsabilidad hoy como padre de formar valores muy relevantes en los hijos, valores que te van a marcar por el resto de la vida. Yo creo que cuando uno es padre, y Paulina, admiro mucho lo que haces, porque creo que cuando uno es padre tiene que darse cuenta de la responsabilidad que tiene en la crianza de sus hijos, porque eso te va a marcar de por vida. Y yo creo que experiencias que me han marcado de por vida han sido fundamentadas detrás de lo que mis padres siempre me inculcaron, ¿no? La generosidad, ser agradecido de lo que tienen, porque nada es gratis, uno en la vida tiene que ganarse las cosas. Disciplina, porque nada en la vida se logra si uno no es disciplinado y se esfuerza, porque las cosas de gratis no llegan. Excelencia, también siempre uno tiene que decir, yo lo puedo hacer mejor, y siempre va a haber algo que uno puede hacer mejor en cualquier ámbito de la vida. Mucha determinación, porque nadie lo hará por ti, tú mismo lo puedes hacer.
mucho autoestima, porque tienes que creer en uno mismo, y autenticidad. Hay que hacer lo que a uno le hace feliz. Yo creo que cuando uno cultiva, enseña a sus hijos o sus padres comparten este tipo de experiencias en la familia, en las escuelas, en los amigos y en la sociedad, eso te ayuda en el futuro a ser una mejor persona. Y aquí empiezo con vivir todos esos valores en cada una de las etapas de la vida. Yo recuerdo una experiencia y por eso marco los 4 años, porque la recuerdo, porque no sé si la soñé o la viví, pero creo que la viví. Cuando aprendí a hacer las planitas de la escuela de Mi mamá me ama, a todas estas mis papás me metieron al primer grado a los 4 años y recuerdo a mi padre, yo haciendo toda la plana, llegando al último de la plana y me equivoqué y me arrancaba la hoja y me decía, vuelve a empezar, vuelve a empezar. Y eso ha marcado tanto en mi vida porque yo digo, uno siempre tiene que trabajar con excelencia en tu rol como madre, trabajar con excelencia en tu rol como esposa, trabajar con excelencia en tu rol como hija, trabajar con excelencia en el ámbito profesional. Y eso me marcó tanto en mi vida que todo siempre lo he conseguido con esa determinación, ese máximo nivel de excelencia y también ser agradecida por cada oportunidad que la vida me ha presentado, ¿no? También otras de las experiencias yo creo que uno vive es tomar decisiones. Como mis papás me pusieron muy chiquita en la escuela, a los 10 años yo ya estaba en primer curso. Y mis amigas ya empezaban como a coquetear con los niños y yo todavía quería jugar con las Barbies. Y inclusive los amigos te empiezan a incitar a vivir experiencias que uno no necesariamente quiere vivir. A esa edad no quería tener ni mi primer beso, ni mi primer novio. Y son temas de decisiones y de valores, ¿no? Que luego te van marcando en cada una de las etapas de tu vida. Luego empiezas a cultivar la generosidad en las experiencias que uno va teniendo. Y creo que otra de las cosas que nuestros padres o que mis padres siempre me inculcaron fue a ser generosos con los demás. Tuve una experiencia que me marcó muchísimo a esa edad. Mi hermano pequeño tenía un amigo que era muy humilde, muy pobre, y el niño a mí me caía un poco mal, porque mi hermano solo pasaba con él y no le prestaba atención. Y ese niño, un día jugando, tuvo un accidente, estaba jugando en una apiladora y se quemó en el arroz que queman ahí y falleció. Y cuando esta persona falleció y vi que mi familia estaba tan afectada, inclusive yo misma estuve tan afectada, me di cuenta que me había pasado muchos años como criticando al niño de por qué ese niño molestoso, por qué va a todos lados con nosotros y demás, y nunca había tenido tiempo de agradecerle lo feliz que ese niño hacía a mi familia, al compartir con mi familia. Y desde ahí creo que marqué mucho eso que mis papás siempre me inculcaron, pero que yo no lo había aterrizado, y era que las personas como tal no tenemos que sentirnos mejores personas por el estatus que tenga. Todas las personas tienen derecho a compartir y vivir y todas las personas te pueden aportar en tu vida. Luego, a los 16 años, tomé la determinación de obviamente, estaba en la universidad, de ahí quise empezar a trabajar a los 17, 18 años, mi papá se oponía a que trabaje y mi mamá me decía, no, hay que trabajar porque vine de un hogar en donde el papá y la mamá trabajan. Y recuerdo mi primer trabajo con mi primer jefe, lo que hacía literalmente era contestar el teléfono y decía, buenos días, banco tal, bienvenido. Y este primer jefe era súper estricto y me decía, aquí son rápidas las cosas, no sé qué, y gritaba y todo. Y siempre traje lo que mis padres me enseñaron. Yo nunca iba a permitir que nadie me grite, así tuviera 18 años, y siempre dije la verdad y dije lo que pienso. Con mucha educación dije la verdad y dije lo que pienso. ¿Por qué les cuento todas estas cosas? Porque son momentos que han impactado mucho mi desarrollo como ser humano y que luego me han ayudado a seguir con esa misma determinación en mi carrera profesional y personal. A los 23, 24 años me casé
Y ahí empieza mi aventura del yo al nosotros, porque siempre fui una persona que hasta los 24 años, antes de los 24 años ya había pasado por 4 trabajos. Arranqué en un banco, luego me fui a otra multinacional. Cada año me cambiaba de trabajo porque quería ganar más plata y entonces quería un mejor cargo. Y esa ambición de seguir creciendo no tiene freno, ¿no? Hasta que empecé a realizar que mi vida necesitaba un poco más de calma para ver un poco la vida de una forma más holística, y también tenía la necesidad de entregarme a una persona. Hasta ese momento yo decía, la verdad creo que nunca me voy a casar porque no necesito de nadie en mi vida para casarme. Yo podría estar tranquila, sola, sin ningún problema, porque me importaba mucho mi vida profesional. Y encontré un hombre maravilloso que era el hombre que siempre quise tener porque era igual que mi padre. Era literalmente muy parecido a cómo mi padre había encontrado. Y yo decía, nunca voy a encontrar un hombre como mi papá, y lo encontré, y cuando lo encontré dije, no lo puedo soltar. Entonces nos casamos, literalmente tuvimos un año enamorados y al siguiente año nos casamos. Y ahí empecé mi aventura del yo al nosotros. Porque cuesta mucho evolucionar cuando eres una persona que siempre quiere ir por más y tienes mucha ambición. Cuesta mucho dejarse ir, cuesta mucho entregarse. Y los primeros 3 años de matrimonio fue de mucho autoconocimiento, porque él viene de papás que son, su papá y su mamá nunca trabajó, un poco machista a veces, y para él fue muy difícil entender que yo quería trabajar, que yo quería tener independencia, y para mí fue muy difícil demostrarle que yo también dependía de él, ¿no? Porque a veces el hombre tiene esa necesidad de sentirse que la mujer depende de uno, y yo era lo que no le quería demostrar en su momento. Entonces, esos primeros 3 años de matrimonio fueron claves para nosotros. ¿Para qué? Para decidir que nosotros realmente nos amábamos lo suficiente como para el día que tomáramos decisiones pudiéramos entregarnos y llevarnos hasta el punto en donde los dos quisiéramos llegar. Y ha sido un proceso maravilloso porque pues luego llegó Luis Andrés a nuestras vidas, que es mi hijo, y cada día nos ha generado grandes aprendizajes en su proceso de crecimiento. Y hoy estoy parada aquí a mis 30 años, a punto de cumplir 31, con un solo concepto y un solo propósito, que es servir, que es ser, entregar, retribuir, vivir, inspirar y retribuir. Eso es lo que para mí significa servir. Perdón. Y en esta etapa de esposo y madre, este es mi hijo, Luis Andrés, creo que lo más importante es darte cuenta que tú puedes llevar una carrera profesional avanzada y también puedes balancearte como mujer y esposa siempre que tú quieras y tengas determinación. Las empresas hoy en día, obviamente no todas las empresas son iguales, pero las empresas en las que yo quiero estar son empresas que te den un espacio, que te retribuyan como ser humano, que te respeten, que te promuevan, que te den espacios para crear. Y siempre he escogido empresas en las que he querido trabajar que tengan ese estilo, que me han permitido poder tener ese balance. Y mis amigas que están a mi lado saben que me ha costado mucho tener ese balance, pero hoy yo siento que vivo muy a plenitud mi vida. Y no ha sido fácil, porque tienes que aprender a decir no, tienes que aprender a rechazar cosas que tal vez te hubieran gustado, pero que no necesariamente son buenas para la familia. Tienes que tener embajadoras, como yo las tuve, en las empresas que abran camino, y yo siento que hoy en la empresa en la que estoy yo soy una embajadora que le abre camino a otras personas y oportunidades para decir, bueno, si trabajo de lunes a jueves full, el viernes puedo trabajar desde mi casa y me conecto y tengo un balance de vida. Son decisiones, la vida es de decisiones, o sea, y si la empresa en la que uno puede estar no te da eso, entonces hay que buscar la forma de estar en otra empresa que me la da, y si no te gusta, entonces hay que emprender y crear su propia empresa, pero son decisiones. Uno busca al final del día las oportunidades, y creo que todo lo que me han pasado en la vida ha sido para eso, para buscar oportunidades, crear y dar espacios, ¿no? Y creo que en mi balance
el tener ese espacio para ser madre, para ser esposa, para ser hija, solo se ha logrado con la transparencia y con la determinación de decir, sí, ok, pero con estas condiciones, no, ok, lo haré en otro momento. Y ustedes dirán, sí, pero eso lo puedes lograr solo cuando tienes un cargo muy alto. Y yo digo, no, porque siempre, desde el inicio, uno tiene que levantar la mano. Uno muchas veces piensa que tengo un problema y me dedico a decirle al mundo que tengo el problema. No, piensa en el problema, pero piensa en la solución que te puede traer y plantea el problema a los líderes que te pueden ayudar en tu desarrollo. A veces dices, tengo un problema en mi casa con mi esposo y vives con el problema. No, piensa en el problema y piensa en las potenciales soluciones que puedes tener en esos problemas, ¿no? Aquí hablo de establecer prioridades. Cuando les contaba de entre mis 24 años y tal vez mis 27 años antes de que Luis Andrés llegara, esas prioridades estaban invertidas, ¿no? Empezaban así, ¿no? Primero profesional, en ese momento no era madre, entonces para mí primero en su momento era lo profesional, luego la esposa y al último mujer, porque no comía, no dormía, por trabajar, trabajar, trabajar. Hasta que llegué al límite y me di cuenta que eso no estaba bien y las prioridades como sirven en la vida es que primero uno como mujer, luego obviamente esposa, luego madre, y ese que entre esposa y madre es difícil a veces catalogarlo así, y luego profesional. Y siempre vamos a estar tentadas a cambiarlas, todos los días, todos los años, todos los minutos, pero esto depende de la decisión que cada uno tome. Y les cuento una historia. Durante mi carrera profesional, al estar en una multinacional, obviamente el inglés es muy importante y mi inglés no era tan bueno. Y un día me senté con mi jefe a hablar del plan de carrera, le dije, quiero hablar de mi plan de carrera, tengo un problema, estoy en una compañía americana, pero no domino el inglés y como soy tan perfeccionista, necesito dominarlo. ¿Qué hago? Pueden aguantarme el trabajo, me voy a Estados Unidos 4 meses, pero me aguantan el trabajo. Y me dijo, sí, pero lo que voy a hacer es conseguirte un trabajo allá por 4 meses o 5 meses o 6 meses y de paso estudias inglés. Entonces se generó la oportunidad, se creó y a todas estas yo acababa de ser mamá. Tenía a Luis Andrés con 5 o 6 meses de nacido. Ya para llegar a ese momento de proponerle eso a mi jefe, obviamente lo había hablado con mi esposo. Y muchos no entendieron, ni siquiera nuestra familia muchas veces entendía cómo se van a ir, Luis Andrés chiquito, qué va a hacer, cómo lo vamos a manejar. Y mi esposo estuvo dispuesto a apoyarme y con ayuda de mucha gente, pidió una licencia por 3 meses para que no estemos tanto tiempo separados. Pero mientras yo estuve sola allá, y obviamente extrañas mucho a tu familia, estuve 1 mes sola y el resto del tiempo ya estuvo mi hijo con mi esposo allá, yo sentí que toqué fondo en el sentido que dije, todos estos sacrificios a nivel profesional valen la pena. Y me cuestioné mucho esas prioridades, ¿no? Porque yo decía, estoy poniendo lo profesional por encima de todo. Y mi esposo un día me dijo, todo esto tiene un sentido. Y todo esto tiene un para qué. No lo hacemos para que tú tengas un mejor cargo, lo estamos haciendo ¿por qué? Porque queremos cosas mejores para la familia y hoy, en el lugar en donde tú estás, tienes mayores posibilidades de tener cosas mejores para la familia. Y no hablo de dinero, hablo de proveer experiencias de vida a nuestra familia distintas, proveer una mejor educación como experiencia distinta. Entonces, esa etapa para mí fue muy importante, pero después de eso creo que fue mi conexión, mi cable a tierra de realmente cuáles son las prioridades en la vida y desde ese momento empecé a sentir que ese para qué terminaba siempre en mi familia. Entonces, toda vez que quisiera crecer profesionalmente lo iba a hacer, a China, a Estados Unidos, a donde quiera, siempre y cuando eso no afecte mi balance de vida con mi familia. Si la empresa está dispuesta a hacer eso, listo, vamos. Y si no, va a haber otra empresa. Y si no hay otra empresa, entonces crearé una empresa. Así, listo. Y también en el camino uno tiene personas que le cambian la vida. Personas a nivel personal, como lo fueron mis padres, mis amigos, y personas a nivel profesional que también me llevaron a pensar distinto. Cuando yo trabajaba acá en Ecuador,
siempre tú competías, ¿no? Las personas que estaban ahí, tú decías, no, yo soy mejor que el promedio. Y era como, no fácil, pero tú decías, si me esfuerzo mucho, voy a poder generar un buen impacto. Pero cuando empiezas a tener interacción con cosas del mundo y demás, te das cuenta que en el mundo hay un altísimo nivel de competitividad y ese altísimo nivel de competitividad se gana a través del esfuerzo y la dedicación, ¿ya? Y entonces empecé a estar expuesta a gente de otros países, a conocimientos distintos, a estar en interacciones con gente que se había graduado en universidades tipo Harvard, Stanford, y yo me gradué en una universidad privada acá, la UES, muy buena, pero no era ni Harvard ni Stanford. Y un jefe mío siempre me hablaba de ganar partidos. Me decía, aquí venimos a empatar, a perder o a ganar partidos. Y cuando empecé a entender el concepto de ganar partidos, no es ganar partidos tú sola, sino ganar partidos con un equipo. ¿Por qué creen que la selección de Argentina no ganó la Copa América? Tiene a Messi, tiene a los mejores jugadores, pero no ganan partidos porque no hay un sentido de pertenencia de equipo. Y ahí empezar a entender el concepto de cómo aplico eso que quiero de servir con esto que yo hago bien, que es ganar, y cómo integro todos esos valores y esas experiencias vividas a mi vida diaria. ¿A través de qué? A través del desarrollo de la gente. Entonces, si tú me preguntas hoy, ¿qué es lo que más te apasiona de lo que hace? Sí, los números me gustan porque soy financiera, pero lo que más me apasiona es desarrollar equipos. Creo que no podría estar en una posición en donde no tuviera equipos, porque tienes la oportunidad de salvar vidas, de desarrollar gente, de que la gente crea en sí mismos. Y este líder que pues yo admiro mucho, siempre me hablaba de eso, ¿no? De venimos aquí a ganar partidos con un sentido de equipo. Lo colectivo siempre prima sobre lo individual y eso es una regla que siempre tengo en mi cabeza. Y yo lo que les invito a ustedes es, siempre es fácil estar en la zona de confort, sentados, esperando que el mundo haga cosas por nosotros. Y yo creo que todo lo que han hecho hoy las conferencistas es mostrar su zona mágica, que es el estar fuera de esa zona de confort. Y todo el tiempo hacia mis equipos o hacia la gente que está a mi lado, siempre trato de hablarles de eso, de estar fuera de la zona de confort. Cuando les conté a mi familia que nos íbamos a vivir a Perú hace 6, 8 meses, ellos decían, ¿por qué se van a ir? Tienes un buen cargo, eres gerente financiero en una multinacional, tu esposo es gerente en un banco, gana súper bien, se acabaron de comprar una casa, construyeron la casa de sus sueños, tu hijo estudia en un excelente colegio, ¿por qué más? Y muchos lo confundían con qué ambiciosos que son, y no es una mera ambición, es las ganas de seguir desarrollándonos como familia y vivir experiencias. Yo no gasto mi dinero en cosas, sino en experiencias. Y el vivir fuera del país para nosotros es una experiencia de vida que creo que hacia nuestro hijo le va a servir muchísimo para darse cuenta que el mundo no es Ecuador, el mundo es el mundo. Y creo que el mundo está yendo hacia eso. Challengear constantemente el status quo y lo que le hablaba, ¿no? Cada persona es responsable de su propio crecimiento, de su propio desarrollo. El valor está en descubrir el nosotros. Y bueno, ahí se movió la presentación, pero estos son parte de los líderes que me han inspirado en mi vida. Le conté, que está de lado acá es mi jefe, y le dije, voy a hablar de ti en la conferencia. Me dijo, no, por favor, no quiero que nadie más hable de mí. Pero igual lo hice. Y bueno, servir para crecer es la etapa en la que estoy ahora. Para mí este es un sentido de servicio, de compartir la experiencia, de cómo todas las etapas en tu vida te van marcando y que uno en la vida lo que tiene que hacer es tomar decisiones. No ha sido para nada fácil porque en el camino tuve que luchar contra preconceptos de la mujer está en su casa y el hombre es el que trabaja, preconceptos en donde también como mujer yo también tenía que dejarme soportar, como me contaban acá, preconceptos en donde en el mundo empresarial no siempre las compañías te tratan de forma equitativa, porque de pronto tienes reuniones en la oficina en donde la reunión te la citan a las 8 de la noche o luego de las típicas cenas, 8 o 9 de la noche, con puros hombres en una mesa
y tú dices, bueno, no me siento tan cómoda. Entonces, desde ese momento decidí yo organizar las reuniones para obviamente que no sean hasta tan tarde, llegar más temprano a la casa, que no sean en un bar, sino en un restaurante más tranquilo. Depende de las decisiones que uno tome, ¿no? Las decisiones que uno tome en la vida y de cuestionar y de poner los puntos sobre las mesas. Y yo creo que eso es lo más relevante detrás de lo que uno consigue también en el mundo empresarial. No ha sido fácil balancear el ser madre y trabajar al mismo tiempo, pero la fórmula perfecta no existe, es una decisión de cada uno y como todo lo que uno quiere en la vida está en sus manos, cada persona tiene que buscar la mejor ecuación para poder hacerlo, ¿no? Y un mensaje que para mí es importante es: nada tiene sentido si no estás dispuesta a servir. Hoy todo lo que siento que hago es para eso, para entregar todo lo que creo que he sido bendecida en el camino. Me han dado mucho y lo que quiero hoy es servir mejor a mi familia, a mis amigos, a mi equipo de trabajo, a la sociedad, porque cuando Ile me contaba de esta experiencia, creo que fue como esto es lo que necesito para empezar a contarle a la gente que uno puede hacer cosas distintas, que uno puede tener una carrera internacional, que uno puede hacer empresa, que uno puede cambiar las reglas del juego y que no es fácil. Y si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Siempre digo eso. Entonces, estos son pequeños pasos que uno da y al final todo lo que hacemos debe tener un para qué. Mi para qué está relacionado obviamente a todos esos valores, sentimientos, experiencias, acciones y resultados, a todas esas etapas de mi vida. Y mi para qué es mi familia, es ese sentido de vida que le quiero dar y siempre detrás de que todo lo que uno se proponga lo puedes lograr. El otro día recibí en LinkedIn esta imagen, que puede ser que muchos ya lo hayan visto, que dice que siempre la gente cree que uno vive en crisis, ¿no? A los 25, a los 30, uy, estoy muy viejo para hacer estas cosas. Y en el mundo te demuestran que nunca es demasiado tarde porque hay gente que después de los 35, entonces fundan Wikipedia, fundan Coca-Cola a los 65, etcétera, y miren las grandes cosas que se pueden hacer en el mundo. Y creo que a veces como país nosotros limitamos mucho el potencial que podemos tener en el proceso de desarrollo, no solo de exportar cosas, sino de exportar gente. Y creo que hoy soy una embajadora de ecuatorianos en el mundo, me cogí en mi equipo de trabajo, estoy llevándome ecuatorianos a la región andina. Antes nunca, y bueno, aquí está una ecuatoriana, Mónica, que también tuvo experiencias regionales, pero muy pocos ecuatorianos a nivel empresarial han estado como en las multinacionales. Siempre Colombia tiene más protagonismo, Perú tiene más protagonismo, pero ecuatorianos muy pocos, y yo creo que esa es mi misión hoy, el estar fuera del país. Estoy ahora en Perú, tratando de desarrollar gente, poniendo más ecuatorianos en el mundo y siendo embajadora de esas oportunidades que uno se quiere abrir en el camino, ¿no? Y entonces, si el cielo es el límite, que era la tapa de mi libro, ¿cuál es el mío? Es mi familia. Ese es mi límite. Todo lo que yo haga en la vida para crecer, puedo ser CFO global de la empresa en la que estoy, multinacional, siempre y cuando eso no altere mi balance con mi familia, mi punto a tierra, mi cable a tierra. Y bueno, eso para eso creo que estamos. Entonces, siempre y cuando tengas claro ese para qué, ese cielo, ese fin, creo que uno puede conseguir cosas imposibles, y los límites en la vida se los pone uno. Yo creo que las personas que me conocen siempre le he dicho, el límite es el cielo y los límites se los pone uno. Entonces, eso es un poco lo que les quería compartir, mi familia, un poco de las vivencias personales que he tenido, de cómo en la vida empresarial ha sido vertiginosa. Y tú te preguntas, ¿por qué a los 30 años? Pues siempre viví muy acelerada, pero han habido etapas en la vida que me han marcado mucho y que hoy me permiten continuar esta historia que recién empieza, ¿no? Y quiero seguir teniendo más hijos, y quiero seguir creciendo, y quiero que mi esposo siga creciendo, que internacionalice también su carrera. Y creo que mientras tú sepas el para qué,
eso se va a dar. Mi esposo me preguntaba un día, antes de que nos fuéramos, él me decía, si en algún momento a mí me pasa algo similar, ¿tú estarías dispuesta a dejar tu carrera por mí? Y yo me ponía a pensar y decía, la verdad que sí, porque el para qué es mi familia. Entonces, siempre y cuando mi familia esté bien, somos inteligentes. O sea, si yo hago ganar millones de dólares diariamente a una compañía, el día de mañana haciendo otro trabajo inventaré algo y ganaré mis propios millones de dólares. Entonces, ese es un poco el mensaje que les quería dejar y esta es mi historia. Así que gracias.